Sean bienvenidos nuevamente al canal de la Iglesia Evangélica La Nueva Jerusalén. Mi nombre es Jaime González y quisiera seguir compartiendo con ustedes una reflexión más de la palabra de Dios sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. Segunda parte, vemos de que la Biblia es el manual de la vida. La Biblia es la palabra revelada e inspirada por Dios para el ser humano. Es más que nuestro alimento espiritual y es nuestra guía hacia la eternidad con Jesucristo. La Biblia es la palabra viva de Dios para el mundo. La Biblia es un gran tesoro y es la maravillosa palabra de Dios. Si nosotros vivimos conforme a los principios señalados en la Biblia, nuestra vida y nuestra familia podrá crecer y prosperar saludablemente. Pero si nosotros y nuestra posteridad la ignoramos o negamos su enseñanza y su autoridad, solamente nos esperaría un gran catástrofe en nuestras vidas. Y esto sería un fracaso seguro para nosotros y para nuestra posteridad después de nosotros. Como podemos ver en San Mateo capítulo 7, 24, la Biblia nos dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dijo Jesús, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Estas son palabras propias de Jesús. Cuando cualquiera de nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, la ponemos por obra y la practicamos en nuestra vida, es como si estuviéramos edificando una casa y al edificar nuestra casa caváramos profundo y ahondemos y pusiéramos nuestro fundamento sobre una roca sólida. Y una vez que hayamos terminado nuestra casa y esté sobre un buen fundamento, el fundamento de nuestra fe que es Jesucristo, aunque venga la lluvia fuertemente, aunque se inunden los ríos y vengan ríos y soplen fuertes vientos huracanados, nuestra casa va a estar firme porque tiene un buen fundamento. Esto es cuando no solamente escuchamos la palabra de Dios, sino también la practicamos. Pero cuando solamente escuchamos la palabra de Dios y no la practicamos, no la ponemos por obra, no hacemos de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, entonces seremos como un hombre insensato que al edificar su casa la pone sobre la arena, la construye sobre la arena sin fundamento alguno, y cuando viene la lluvia y vienen los ríos y soplan los vientos fuertemente contra aquella casa cae y es grande la ruina de aquella casa. Es por eso que Santiago nos dice que, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Es necesario, por tanto, que seamos hacedores de la palabra de Dios, que no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que también tengamos el valor de ponerla por obra, de cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Alguien ha dicho que o el pecado nos separará de la Biblia
y nos alejará de Dios, o la Biblia nos separará del pecado y nos acercará a Dios. Por tanto, nos es necesario acercarnos a Dios por medio de las sagradas escrituras, permitir que las sagradas escrituras nos aparten del pecado y nos acerquen a Dios. Solamente las sagradas escrituras pueden hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y pueden alejarnos del pecado y nos darán un corazón puro y una conciencia limpia. Recordemos que es el pecado el que hace división entre nosotros y nuestro Dios. Como lo dice Isaías 59 del 1 al 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oír. Nota que cuando aceptamos la palabra de Dios, pues en sí estamos aceptando a Dios. Y cuando rechazamos la palabra de Dios, pues estamos rechazando a Dios mismo. Jesús nos dice en su palabra que todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda, este es bienaventurado, porque solamente el que oye la palabra de Dios y la guarda y la pone por obra y la hace, es el que es comparado con el que edificó esa casa sobre la roca, con un hombre sabio. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros queremos y anhelamos ser comparados como hombres sabios y no como hombres insensatos, como hombres que no hacen la palabra de Dios, que no la ponen por obra, que no guardan la palabra de Dios. Eres bienaventurado, querido amigo, cuando escuchas la palabra de Dios y la guardas y la pones por obra. La palabra de Dios para nosotros es como un agente de limpieza que nos limpia, nos purifica, nos santifica, pues así lo declara la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan 15:3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice esto a sus discípulos, que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había hablado, que Él les había compartido, como también podemos ver en la oración intercesora que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos sus discípulos, y no solamente por ellos, sino también por todos los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Jesús dice, rogando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos ser santificados en la palabra de Dios, que es la verdad. Como también el Salmo 119 y verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vemos de que el apóstol Pablo también lo afirma y lo ratifica en Efesios capítulo 5, 25 en adelante, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo amó de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por ella, con el propósito de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo usó la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz, con el propósito de santificar y purificar a su amada iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Vemos la importancia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un agente de limpieza, así también como lo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual también nos limpia de todo
pecado. Limpiemos nuestras almas, limpiemos nuestra conciencia, limpiemos nuestro corazón, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, memorizando la palabra de Dios, poniéndola por obra en nuestras vidas. Y Jesús dice: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios, como estaba diciendo, es viva y eficaz. Hebreos 14:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante incluso que toda espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no retorna vacía, según lo vemos en Isaías 55:10, donde nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Vemos claramente que la palabra de Dios no retornará vacía, sino que la palabra de Dios hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para la cual el Señor la ha enviado. Nos es necesario, por tanto, queridos amigos, leer la palabra, escudriñar las sagradas escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y son las sagradas escrituras las que dan testimonio acerca de Jesucristo y las únicas que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras contienen una gran riqueza que nos enseñan, nos instruyen, nos redarguyen, nos corrigen, y no solamente eso, sino que también nos instruyen en toda justicia. Y es por eso que nos es necesario leer la palabra de Dios, descubrir la palabra de Dios por nosotros mismos, leer la palabra, pero no unos cuantos versículos aquí y allá, sino que es necesario que leamos pasajes enteros de la palabra de Dios, capítulos enteros, libros enteros. Leamos todo el Antiguo Testamento, leamos todo el Nuevo Testamento, leamos la Biblia completa para que podamos tener un panorama general de lo que nos habla la palabra de Dios, y de esta manera no ser engañados tan fácilmente, que podamos comprobar con las escrituras lo que se nos está enseñando o lo que se nos está predicando. La palabra de Dios viene del vocablo griego biblos, que significa libros. La Biblia tiene un total de 66 libros que han sido inspirados por Dios. Podemos comprobar su inspiración en la palabra misma de Dios, pues segunda de Timoteo 3:16 nos dice que absolutamente toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es con ese propósito que ha sido escrita la palabra de Dios. En segunda carta de Pedro 1:20 también nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca, jamás la profecía fue traída por voluntad humana. No fue la voluntad del hombre, no fueron los pensamientos del hombre humanistas, sino que fue
la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo de Dios, el soplo, el aliento de Dios que llenó a hombres santos para escribir las sagradas escrituras. Dios trajo esta revelación infalible por medio de hombres falibles durante un periodo de aproximadamente 1600 años desde que escribió Moisés hasta el último escritor del Nuevo Testamento, que fue el apóstol Juan. El Espíritu Santo fue quien inspiró a estos santos hombres de Dios, que fueron alrededor de 40 hombres quienes escribieron las escrituras desde Moisés en el Antiguo Testamento hasta Juan, el último de los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento. Todo esto nos enseña que la palabra de Dios es infalible, que es más segura que cualquier otro libro y no se equivoca jamás. Jesús mismo dijo en San Lucas capítulo 21 y verso 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como también nos lo dice en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios tiene su cumplimiento, se va a cumplir al pie de la letra. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Vemos de que en San Lucas 24:44 también nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todas las cosas que estaban escritas acerca de él, tanto en la ley de Moisés como también en el libro de los salmos. Y es Jesús el único que puede abrirnos el entendimiento para que entendamos las sagradas escrituras. Por tanto, nos es necesario, querido amigo, pedirle a Jesucristo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento para que podamos comprender las sagradas escrituras. Lo que nosotros hacemos con las escrituras determina nuestro carácter. Esto es lo que somos en nuestro diario vivir. Lo que hacemos con las sagradas escrituras también determina nuestras acciones, y esto determina lo que hacemos. Por ejemplo, Mateo capítulo 12:35 nos dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Lo que hacemos con las sagradas escrituras también determina nuestro destino final. Esto es donde vamos a pasar la eternidad, y es algo que debemos de meditar sobre ello. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Pues está determinado por lo que nosotros hacemos con las sagradas escrituras. La palabra Biblia, como estábamos diciendo, pues quiere decir biblioteca, y la Biblia se divide en dos partes principales: el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento quiere decir pacto, convenio, alianza o acuerdo. Y la primera división de la Biblia, que conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, contiene 39 libros desde Génesis hasta Malaquías, que cubre aproximadamente alrededor de 3600 años de historia, y está dividido en 5 partes. La primera parte
o la primera división del Antiguo Testamento es lo que conocemos como la ley o el Pentateuco, que consiste en los primeros 5 libros de Génesis a Deuteronomio, escritos por Moisés. La segunda división son los libros de historia, libros históricos que contienen 12 libros de Josué a Esther. La tercera división son libros poéticos, que son también 5 de Job al Cantar de los Cantares. La cuarta división son los profetas mayores, que también son 5 libros de Isaías a Daniel. Y la quinta división son los profetas menores, que son 12 de Oseas a Malaquías. Y en la segunda división general de la Biblia, que conocemos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento contiene 27 libros que abarcan aproximadamente 100 años de historia. Este se divide también en 5 divisiones, que son las siguientes. En primer lugar, el Evangelio, que está compuesto de 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico, que es el libro de los Hechos. En la tercera división, pues encontramos las cartas paulinas, que son 14 de Romanos a Hebreos. La cuarta división son cartas generales, que son 7 de Santiago a Judas. Y la quinta división, pues son el libro profético, que es el Apocalipsis, que quiere decir quitar el velo. Es un libro profético que predice el plan de Dios para el futuro de la humanidad. La Biblia contiene un total de 66 libros. Podemos ver que son 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento. Espero que esta información sea de bendición para su vida. Queridos hermanos, sigamos hacia adelante. Los extraño. Esta es ya la segunda semana que no podemos tener culto en la iglesia, pero sigamos adelante. Sigamos escudriñando las sagradas escrituras, sigamos orando unos por otros, intercediendo unos por otros. Pongámonos en la brecha por toda la humanidad. Y recordemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Sigamos corriendo, por tanto, esta hermosa carrera que tenemos por delante. Sigamos hacia adelante y no retrocedamos hacia atrás por nada en el mundo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, acordaos de la mujer de Lot. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta la próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones.